nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta pelea aún nos queda, denunciar pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea por siempre su santo y divino nombre. Dios, le damos gracias por habernos permitido volver a entrar a esta cadena para poder exponer tu palabra y poder conocer los tiempos, las sazones y en qué lugar nos encontramos nosotros en este momento de la historia profética. Ayúdanos a entender tu mensaje, ayúdanos a entender tu palabra. Y el autor del libro del Apocalipsis, que es el Espíritu Santo, que haga acto de presencia para que lo podamos exponer, para que lo podamos escuchar, para que lo podamos entender, pero mucho más importante, lo podamos hacer un hecho en nuestras vidas. Gracias, pues, es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar sobre el tema de el Apocalipsis a través del santuario. Vamos a ver el orden de los eventos narrados en el libro del Apocalipsis, un libro que en cierta manera no ha sido muy bien comprendido por el hecho de quizás haber tantas explicaciones históricas, tantos símbolos, y la gente no poder poner en orden las cosas como son. Así que vamos a hablar más que nada en el orden cronológico de los eventos, y para eso la mejor manera de entender el libro del Apocalipsis, y no solamente el libro del Apocalipsis, dice la sierva del Señor en el libro del conflicto de los siglos, en la página 542 y la página 543, lo siguiente: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismo el ministerio y la obra del gran sumo sacerdote. Y miren la importancia de esto. De otro modo, sigue diciendo la cita, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios nos llama. Es indicativo que la hermana White aquí hace hincapié en el objeto, la meta de cada hijo de Dios para este tiempo y la fe que debe ejercitar para este tiempo. Y dice ella que sin el santuario, no dice que se nos va a hacer difícil entender, sino dice de otro modo le será imposible ejercitar la fe. En la página 543 sigue diciendo ella: el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Y ahí es donde vamos a hablar nosotros realmente hoy, qué es lo que el santuario nos indica en cuanto a la obra de Cristo, los ministerios de Cristo, los tres ministerios de Cristo a través del santuario. Pero vamos a ver cómo se mueve en el orden de los eventos, o mejor dicho, del ministerio de Cristo desde la cruz hasta su segunda venida.
e incluso un poquito más, porque vamos a tocar algo sobre la fiesta de las cabañas. Eso sería el final. Sigue diciendo, concierne a toda alma que vive en la tierra. Es indicativo esto y es bien importante recalcarlo. No solo a los adventistas. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Dice, nos revela el plan de la redención, plan que precisamente no ha sido comprendido en todos sus alcances. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final entre la justicia y el pecado. Ven la parte donde ella vuelve a indicar que nos conduce hasta el fin mismo del tiempo, o sea, nos va diciendo cómo cronológicamente los eventos van a realizarse a través del libro del Apocalipsis, pero es el santuario que nos va a enmarcar y a poner en orden los eventos que ya comenzaron desde que Juan escribió el libro, tocando lo que ya había pasado y el final de la historia, como dice ella aquí, el fin mismo del tiempo. Sigue diciendo, es de la mayor importancia. ¿Cómo dijo? De la mayor importancia. Esto no es un asunto menor, esto es importantísimo. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos. Y esto recalco lo siguiente, no es asunto de teología, es asunto de estar apercibido para saber dónde el sumo sacerdote está caminando, no solamente físicamente, sino espiritualmente y por fe en nuestras vidas. Concluye la cita diciendo, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Así que, mis hermanos, es importante para nosotros entender estos asuntos porque es de vital importancia. Ella lo resume con la palabra es de mayor importancia. Me gusta introducir esto en el libro, tomando el libro de Lucas, el capítulo 1, para los que están anotando. Vamos a tener bastantes citas bíblicas, hermanos. Vamos a tener muchas citas bíblicas hoy. Así que me gustaría que las anotaran. Lucas capítulo 1, versículos 2 y 3, nos dan una aportación a cómo, vamos a comenzar desde el versículo 1, a la importancia de cómo tienen que entenderse las cosas si no se dan dentro de un orden. Lucas nos dice, vamos a comenzar con el versículo 1, dice, puesto que ya muchos han intentado poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertísimas, así como nos la enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido perfectamente todas las cosas desde el principio, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas nos indica aquí la importancia de que las cosas se deben entender dentro del marco del orden. Un día me gustaría analizar el libro de Mateo capítulo 24 dentro del orden que nos explica antes y después del tiempo de gracia. Es interesantísimo ver las cosas desde ese marco, porque el énfasis que pone Mateo 24 es sobre el cierre de la gracia. Y para nosotros que estamos viviendo en este tiempo es importante que entendiéramos estos temas dentro del marco teológico, pero no bajo el marco teológico académico, sino bajo el marco de la teología espiritual que nos ayude a interpretar las cosas en su verdadero orden
en sus reales hechos, y más importante, como lo dice ella en el libro de Testimonio para los Ministros, la página 116, donde ella dice que entender el Apocalipsis va a crear en nosotros un reavivamiento en nuestra vida espiritual. Así que, mis hermanos, lo que estamos es más que hablar y que sepamos los eventos de manera teológica, es importante que lo sepamos de manera espiritual y por la fe, para que podamos ejercer lo que nos toca del tiempo, avanzar en nuestra preparación, porque nuestro carácter tiene que ser santificado para que cuando ocurran los eventos podamos ser aptos, porque dice muy claramente las Escrituras, sin santidad nadie verá a Dios. Y todas estas cosas tienen que verse siempre bajo este mismo marco. Estaba oyendo a la hermana cuando estaba hablando sobre la intemperancia, hablando sobre la reforma pro salud, y es interesante como ella expresó la cita de la hermana White, donde dice que esto tiene que ser llevado no como formas en nuestras vidas religiosas, sino que tiene que ser llevado al corazón. Porque cuando llega al corazón, entonces comienza a haber un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas, que al final se va a reflejar en el exterior. Vamos a comenzar con el capítulo 1 del Apocalipsis, y vamos a ver el orden de cómo se narraron los eventos que cuando Juan empezó a escribir el Apocalipsis se empezaron a desarrollar. ¿Dónde estaba Juan? O mejor dicho, ¿dónde estaba Jesús cuando Juan escribió el Apocalipsis? Sin pasar por alto lo que ya Jesús había hecho en su ministerio. Recordemos, hermanos, que cuando Juan escribió el Apocalipsis, ya Jesús había pasado la primera etapa de su ministerio, que fue el Cristo Redentor. Y eso lo vemos en el mueble, en los dos primeros muebles, y en el departamento del atrio del santuario, en la mesa, el altar de sacrificio y el lavacro. Pero antes de comenzar, quisiera dar un detallito muy importante para lanzarnos ya de lleno a esto. La palabra Apocalipsis, que en el griego se dice apokalapsus, que es develar, revelar, dar a conocer. Es interesante porque esa palabra tiene una historia muy cultural con la literatura griega, con el koiné antiguo. Los griegos tenían, su cultura era una cultura básicamente de mucha arte en cuanto a figuras, en cuanto a estatuas, más que nada muchas estatuas. Aparte de sus dioses religiosos, cualquier cosa formaba, se trataba de mostrar a través de las artes esculturales. Y precisamente la palabra apocalipsis era muy común cuando un artista iba a develar su obra. Eso de estar tapando la obra con un paño y luego sacarlo, eso es costumbre griega. Y ese acto, se invitaba a la gente al acto del apocalipsis, para que cuando se develara esa escultura, precisamente el velo, se desvelara, valga la redundancia, se viera la obra del artista y se comentara del artista, hablaba del artista y de lo que él quiso impregnar en esa obra.
Es de ahí que viene el libro del Apocalipsis, que precisamente devela, da a conocer y descubre los eventos que iban a ocurrir posterior a su escritura, según Juan. Cuando Juan escribe el libro del Apocalipsis, ya Jesús había vivido, muerto, crucificado, sepultado, resucitado y ya había ascendido. Primera parte de su ministerio lo había realizado. Juan, cuando escribe el libro del Apocalipsis, y vamos al versículo 4, él mismo se coloca en el segundo lugar del santuario, que es el lugar santo. Recordemos, hermanos, que realmente no son 3 lugares, no son 4 lugares. Aparte del atrio, lugar santo y lugar santísimo, hermanos, está el campamento, porque el campamento es parte del santuario. Sin campamento no habría necesidad de un santuario. Y el campamento revelaba la vida de Cristo. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando estudiamos estudiamos el santuario, lo primero que debemos estudiar es el campamento, donde eran colocados cada tribu. Interesante, tocando hoy solamente, porque hermanos no tenemos tiempo, estamos prácticamente hablando de 5 o 6 estudios del Apocalipsis en uno solo y en el tiempo que se me da para esto. Así que vamos a tratar de condensar lo más que podamos, pero vamos a tratar de entender. Y estoy frente a un auditorio, a unos oyentes que conocen el santuario, al menos en su parte básica de lo que se hacía con los sacrificios. Y el campamento, que cada tribu tenía que ser colocado, no por antojo, sino por un propósito divino, en cada lugar. La tribu de Judá, la más importante de todas las tribus, quedaba frente a la puerta del santuario. Y ya ahí nos está indicando la vida de Cristo y de dónde se tenía que coger el sacrificio, de qué tribu se tenía que escoger, que era la tribu de Judá, la que quedaba al frente. Es interesante porque la tribu de Judá quedaba puerta con puerta al santuario, y ya vemos aquí uno de los títulos de Jesús. Es la puerta, Jesús es la puerta. Si no se entra, según Juan capítulo 10, si no es por la puerta, nadie puede entrar. El que trate de entrar por la ventana, o sea, trate de entrar por otro lugar que no sea por Cristo, el tal es un ladrón. ¿Entienden, hermanos? Hacia dónde nos está ya indicando la colocación de las tribus y sobre todo lo que sucedía. Una cosa que quiero resaltar es lo siguiente. Los 5 libros que componen la Biblia, patriarcas y profetas, profetas y reyes, deseado toda la gente, patriarcas y profetas, profetas y reyes, deseado toda la gente, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos, también cada uno de esos libros lleva también el orden del santuario. Qué interesante, hermanos. Para que veamos cómo la pluma inspirada realmente es inspirada por Dios. Los primeros 2 libros, patriarcas y profetas y reyes, lo que hablan es básicamente del campamento. Y todo el tiempo resaltan a Cristo como el símbolo de lo que se esperaba en cuanto a la vida que iba a llevar el Mesías. Y Jesús tenía que vivir una vida santa para poder ser entonces acepto, para que Él fuese entonces un sacrificio perfecto. ¿Ves? No podemos empezar por el atrio, tenemos que empezar por el campamento. Recordemos, hermano, que el sistema de sacrificios era fundamento. Cristo era el fundamento del sistema rituales del pueblo hebreo.
Cada cosa que se daba, las ciudades de refugio, todo indicaba a Cristo. Si usted iba a la ciudad de refugio, nadie podía hacerle daño. Pero si salía de la ciudad de refugio, entonces sí podían hacerle daño. Y la ciudad de refugio nos enseña a quién, a Cristo, porque Cristo, estando en Cristo, el enemigo no nos puede hacer nada. Salimos de Cristo, entonces estamos a merced del enemigo. Y así hay un sinnúmero, hermanos, un sinnúmero de simbologías que nos indicaban a Cristo, la vida de Cristo, la vida de David, la lucha entre David y Goliat, la vida de David, la vida de Salomón, de cada uno de estos patriarcas, eran un símbolo de Cristo. Ojalá tuviéramos tiempo para tocar cada uno de esos puntos. Pero lo interesante de todo esto es cuando usted lee los dos libros, Patriarcas y Profetas y Reyes, nos llevan a la vida, a los símbolos de la vida que iba a ser Cristo. Y ahora vamos entonces al libro del deseado de toda la gente, que nos lleva entonces a la vida de Cristo también, pero también a su muerte. Y en el lugar santo, entonces entra el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos hablan precisamente de los Hechos Apóstoles después de que Cristo asciende al cielo, y como vemos también cómo se da la historia, el desarrollo de la historia de las iglesias. Y por último, en el lugar santísimo, el conflicto de los siglos, que no es otra cosa que el libro del Apocalipsis explicado. Interesante también porque el libro del Apocalipsis va en el mismo orden que el santuario. Sí, hermanos, son datos que los estoy dando para que vayamos entendiendo y viendo por dónde deberíamos nosotros, como guía, buscar. Porque, hermanos, están entrando cada cosa nueva, cada doctrina nueva, y cada cosa, hermanos, que está volviendo la verdad ya prácticamente en una caja de sorpresa. Hermanos, mantengámonos a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios, al espíritu de profecía, lo que los libritos rojos realmente quieren decir. Porque se están tomando muchas citas del mismo libro de conflictos, de espíritu de profecía, para sostener, y la hermana Güey así lo dijo, que lo iban a hacer. Pero, hermano, si usted no lo pasa por el santuario, hermano, usted puede ser engañado. Así que trate de entender el libro el ministerio del santuario. Y ahora vamos a verlo en el libro del Apocalipsis a través del santuario, para que veamos bien claro cómo las doctrinas caen por su propio peso, porque la verdad flota por su propio peso y se defiende ella misma. Ahora vamos al atrio. En el atrio nos encontramos con dos muebles: el altar de sacrificio y el lavacro. Pero como dije antes de tocar esto, es interesante ver que Juan, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, se sitúa donde él está de acuerdo al ministerio de Cristo. ¿Dónde estaba Cristo en el momento que Juan escribió el Apocalipsis? Dice el versículo 4, capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros y paz del que era, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, ¿dónde se encuentran los 7 espíritus? Hermano, ¿en qué mueble? En un mueble que se encuentra en el lugar santo, que era el candelero. Pero obviamente, Juan no pasa por alto el ministerio de Cristo en la tierra, y rápidamente en el versículo 5 nos coloca en el atrio. Vamos a leer los versículos 5, 7 y 18 del capítulo 1 del Apocalipsis para que veamos dónde Juan va colocando a Cristo en el mismo, en el santuario. Antes que eso, debemos recordar siempre que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, en el capítulo 1 de Juan, versículo 29,
¿Cómo lo presenta? He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Dónde colocó Juan a Jesús? En el atrio, en la mesa, en el altar de sacrificio. Lo reconoció como el sacrificio, ese sistema de sacrificios que durante años indicaban al Mesías. Juan lo presenta. Interesante, hermano, vean eso, no pasen eso por alto nunca, son detalles que no pueden ser pasados por alto. Como decía el hermano Guay, si vemos el santuario, podemos entender el plan de redención. Y Juan mismo es el que lo hace. Cuando lo ve, Juan el Bautista dice, he ahí, lo señala, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el atrio, he ahí el altar de sacrificio. Porque en el altar de sacrificio se hacían los sacrificios. Entre ellos, aparte del macho de cabrío para el día de la expiación, que lo vamos a tocar ahorita, los animales, los corderos sacrificados, donde el pecador depositaba los pecados en fe. Oigan esto, hermano, en fe, esperando que alguna vez apareciera el verdadero cordero. O sea que antes el hombre era salvo por gracia, también, esto nos lo muestra, el santuario nos muestra que el hombre era salvo por gracia, porque de hecho en Génesis capítulo 6, versículo 8, dice que Noé fue hallado, y se halló gracia en los ojos de Noé, o sea que Noé fue salvo por gracia. Siempre el hombre ha sido salvo por gracia, pero por una fe en la gracia que iba a ocurrir. Nosotros hoy creemos también en fe, en la gracia que ya vino. Pero ambos, antes y después de la cruz, en un acto de gracia y un acto de fe. Lo ha cambiado. Y ahora, en el altar de sacrificio, que también representa la primera fiesta, la fiesta de la Pascua, que se mataba un cordero, y ahí porque ven, lo presentan como el Cordero de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 5, miren a ver si esto no nos lleva, no solamente al altar de sacrificio, sino también nos lleva al lavacro, al primer lugar del santuario, el atrio. Miren cómo dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Versículo 7 dice, he aquí viene la nube de los cielos y todo ojo de verdad y lo que le traspasaron. Y el versículo 18 nos dice, el que vivo y estuve muerto, he aquí que vivo para siempre. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. Si se dan cuenta, hermanos, vamos a tocar el primer punto, primogénito de los muertos. ¿Por qué primogénito de los muertos? Como dijimos la vez anterior, porque la palabra primogénito en la Biblia es de importancia y no de orden cronológico en cuanto al nacimiento, o en cuanto al orden de ser primero. Porque Jacob era el primogénito, pero era el menor. ¿Pero por qué Jacob era el primogénito si era el menor? Porque era en importancia. ¿Cuál ha sido la muerte más importante que ha habido en la tierra, en la historia de la humanidad? Pues la muerte de Cristo, por lo tanto es el primogénito de los muertos. ¿Y dónde murió Cristo? En la cruz. Fíjense que todo el tiempo es en pasado. Miren cómo sigue diciendo el versículo 5, dice, y nos amó. ¿Dónde nos amó? En la cruz. Pero ahora vamos al segundo mueble. Y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. ¿En dónde se encuentra el mueble que tiene que ver con agua, que tiene que ver con lavar? El lavacro. ¿Están viendo, hermanos? Versículo 7 dice, y lo que le traspasaron. ¿Quiénes traspasaron? ¿En qué momento se traspasó a Cristo? En la cruz. Cuando el soldado romano lo traspasó con la lanza, es interesante ver, hermanos, dos cosas aquí. Uno, el altar de sacrificio, porque murió en la cruz, y él estaba en la cruz cuando lo traspasaron. Pero hay otro detalle que nos lleva al segundo mueble del atrio también.
que cuando fue traspasado en la cruz, ¿qué salió de Jesús? Agua y sangre. Los mismos elementos que tiene el lavacro, agua y sangre. Porque el sacerdote lavaba sus manos de la sangre del animal que había matado. Por lo tanto, ese elemento se encuentra, en el lavacro. Y el versículo 18 nos decía, el que vivo y estuve muerto. ¿Dónde murió Cristo? En el atrio. ¿Dónde? En el altar de sacrificio. Ve, pasado. ¿Por qué pasado, hermano? Porque él dice estuve muerto. Porque Juan escribe lo que Jesús dice en verbo pasado. Hermanos, porque Juan está en el lugar santo ahora mismo, según leímos ahorita, cuando escribió, estaba en el lugar santo, ya Jesús había resucitado, estaba en el cielo, que es al segundo lugar que vamos a hablar ahora. Y definitivamente, hermanos, ya había pasado ese ministerio de Cristo. O sea que en el atrio vemos a Cristo como el Redentor. Ahora vamos a ver a Cristo en el lugar santo. Porque Jesús, luego de haber muerto en el altar de sacrificio, viene las próximas 3 fiestas, que son, bueno, las próximas 2 fiestas, que primero es la Pascua, luego viene panes sin levaduras, y luego viene primicias. ¿Qué representa los panes sin levadura, hermanos? Panes sin levadura, pan representa que Jesús es el pan de vida, pero sin levadura, sin pecado, que fue sepultado. ¿Por qué Cristo no vio corrupción? Porque no hubo pecado. Por eso es el pan sin levadura. Y primicias, que se ve en el segundo mueble, porque Cristo es las primicias. Hermano, hay muchos textos que yo lamentablemente tengo que dejar de pasar, porque si no, no llegaríamos al lugar santísimo. Pero Cristo es las primicias. Si quieren pueden leerse, les voy a dar la cita, aunque no voy a leerlo, Conflicto de los Siglos, página 450, que dicho sea de paso, la 451, Jesús nos dice, la hermana Boy nos dice que Jesús murió en una fiesta, y su ministerio va de fiesta en fiesta, y regresa en una fiesta. Eso dice la página 450. Hermano, quiero ser claro en lo siguiente cuando hablo de fiesta. No estoy hablando de que tenemos que guardar las fiestas como en la época antes de la muerte de Cristo. Porque cuando Cristo murió, las ceremonias de la fiesta fueron abolidas. La fiesta no fue abolida, pero las ceremonias de la fiesta sí fueron abolidas. Porque todas las fiestas se empiezan a cumplir precisamente cuando Cristo muere. Porque la primera fiesta, que es la Pascua, ¿dónde se cumplió? Bueno, aparte de haber sido un acontecimiento del éxodo de Israel, pero el cumplimiento real era Cristo, cuando Cristo murió como el Cordero Pascual. Dicho sea de paso, murió a la misma hora que se mataba el Cordero Pascual. Las fiestas comienzan a tener sus realidades después de la muerte de Cristo. Dicho sea de paso, para no ir muy lejos, el movimiento adventista se dio ¿en qué fiesta? 1844, 22 de octubre de 1844. ¿No era una fiesta? ¿Qué fiesta era? La fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, el día del juicio. Ok, hermanos, sigamos entonces. Luego Jesús resucita, que representa las primicias, los primeros granos. No voy a hablar mucho de las primicias, hermano, otro día hablaremos de la fiesta. Y ahora vamos al lugar santo. En el lugar santo vamos a una fiesta que se celebró. Miren qué interesante, una fiesta que se celebró 50 días después de la primicia. ¿Cuál era esa fiesta? El Pentecostés. ¿Qué sucedió en el Pentecostés? El Espíritu Santo bajó en forma de ¿qué? De lenguas. ¿Hacia dónde nos lleva ese acontecimiento? Al altar, a las lámparas, ¿ok? Al candelero, porque en forma de fuego, según la lámpara, representa el Pentecostés. Pero vamos al capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 13. A ver hacia dónde nos lleva ahora el libro del Apocalipsis, que es lo que nos interesa. Estoy tocando algo de las fiestas para darle un poquito más de
de entendimiento a los eventos a través del ministerio de Cristo en el santuario. Vamos al capítulo 1, versículo 3, y dice: y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Ven, hermanos? Y el versículo 12 también nos lanza a los 7 candeleros. Dice: y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, dice Juan, después de haber visto los acontecimientos del atrio, dice: y vuelto vi 7 candeleros de oro. Hermanos, ¿hacia dónde nos está indicando esto? Hacia el lugar santo, los candeleros. ¿Y qué es que nos habla los candeleros? Hermano, nos habla de la historia de las 7 iglesias. Ok, hermanos, y aunque hoy yo no tengo tiempo, lamentablemente, no creo que, no puedo, pero es interesante ver que existen, son 7 iglesias en el lugar santo, pero la iglesia triunfante no se encuentra en el lugar santo. La iglesia triunfante se encuentra en el lugar santísimo. Eso lo vamos a tocar ahorita, porque la Odisea no es la iglesia triunfante, y mucho menos algunos que he escuchado decir que nosotros no tenemos que ser la Odisea, sino que tenemos que ser Filadelfia. Hermano, nosotros no vamos en retroceso. Nosotros vamos siempre hacia adelante. Después de la atribuida en el lugar santo, después del lugar santo viene el lugar santísimo. Por lo tanto, la octava iglesia, porque son 7 iglesias militantes, pero hay una triunfante, y esa se encuentra en el lugar santísimo, y esa iglesia triunfante es Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, que nos habla, y Apocalipsis 7, que nos habla del remanente de los 144,000. Sigamos, hermanos. Ahora bien, Jesús está en medio de las iglesias. Es interesante ese término, está en medio de las iglesias. Cada iglesia, entre una iglesia y otra, había un espacio. Y cuando una iglesia caía en apostasía, se movía hacia la próxima iglesia. Por lo tanto, Jesús se paseara entre las iglesias significa que Jesús estaba con el remanente, porque la iglesia que recibía la amonestación, había un remanente que se mantenía fiel, y Jesús estaba con ese remanente. No podemos malinterpretar y decir que Jesús acompañó a cada una de las iglesias que estaban en apostasía, porque eso es un invento para poder decir, hermanos, ahora que no hay problema con lo que esté siendo la iglesia bendita. Jesús siempre estuvo con las demás iglesias, porque no bastan con esta si está en apostasía. No, mi hermano. Para Jesús, según la hermana White en el libro, en la matutina, Alzar tus ojos, dice que la verdadera iglesia es el remanente, el que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Esa es la verdadera iglesia, hermano. Esa es la que Dios cuida. Esa es la que Él reconoce como su iglesia. Esa es la verdadera. Ahora bien, hermanos, es interesante notar lo siguiente. Vamos al próximo mueble que se encuentra en el lugar santo, que es la mesa de los panes. Hermanos, son las 9:06. Creo que tengo las 9:30. Creo que justo ahí vamos a acabar a las 9:30. Hermanos, la mesa de los panes. Hermanos, la mesa de los panes se encontraba en el norte del santuario. Ahora bien, vamos a Apocalipsis capítulo 3. Miren cómo estamos siguiendo la secuencia, si se están dando cuenta. Ahora vamos para el capítulo 3 de Apocalipsis. Versículo 21. Y miren cómo dice el versículo 21 de Apocalipsis capítulo 3. Dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿De qué nos está hablando Jesús aquí? Pues cuando Jesús ganó la victoria, hermanos, fue y se coronó. Cuando Jesús ganó la victoria, que ascendió luego de los 40 días que estuvo con sus discípulos, cuando Jesús ascendió, hermanos, Jesús ascendió al cielo, y cuando entró, según el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, el triunfo del Cordero,
y el trono celestial, hermano, Jesús fue coronado como rey. ¿Y de qué reino fue coronado Jesús? El reino de gracia que había sido adquirido. Pero, hermanos, yo quiero lanzar una pregunta. ¿Cuántas coronas o cuántas coronaciones tuvo Jesús? Hay quienes dicen que si hay reino de gracia y reino de gloria, pues son 2 coronaciones. No, hermanos, son 3. Porque la primera coronación la recibió Jesús en el atrio. ¿Dónde? En la cruz, cuando le pusieron la corona de espina. Y esto debe ser una enseñanza, esto debe ser un estudio profundo, la corona de Cristo, la primera corona de Cristo, la corona que nadie quiere poseer, la corona que nadie está dispuesto a tomarla, pero les digo, hermanos, sin corona de espina no hay corona de oro. Y nuestras vidas tienen que ser entregadas como sacrificio vivo. Si leemos Romanos capítulo 1, 12, versículo 1, nos dice que tenemos que entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y Cristo se entregó. Cristo lo dio todo. Hermanos, si no entendemos esto, ¿por qué la hermana White dice que había que entender esto? Para entender esto, si no se nos haría imposible ejercer la fe. Hermanos, sin la corona de Cristo, sin la corona de espina, mejor dicho, la corona de espina de Cristo, no podemos tener la corona de oro. Y ahora Jesús por segunda vez es coronado en el cielo cuando sube. Y cuando sube a ser coronado, ¿dónde se sienta Él? Dice el versículo que leímos ahora mismo que se sentó en un trono. Dice, no, como Él venció, ¿dónde venció? En la cruz. Pues entonces ahora Jesús, como venció en la cruz, hermanos, ahora va a ser coronado con la de oro. ¿En dónde? Versículo, vamos a leer el 4 y el 5. Capítulo 4 del Apocalipsis, versículo 4 y 5, dice, alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sobre sus tronos 24 ancianos sentados, vestidos de ropa blanca, que tenían en sus cabezas coronas de oro. Y miren lo que dice el versículo 5, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas, de los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora una pregunta que yo quiero hacer, hermanos. ¿Qué representa en el lugar santo ese trono? Hermanos, pues la mesa de los panes. Vamos a dar las evidencias. Si leemos el versículo nuevamente, el versículo 5, capítulo 4 del Apocalipsis, versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían las 7 lámparas de fuego, hermano. Y dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué mueble estaba frente a las 7 lámparas? Pues el trono de Dios. Perdón, la mesa de los panes. Porque la mesa de los panes tenía 2 pilas de pan. Y esas pilas de pan representan donde se sienta el Padre y donde se sienta ahora el Hijo. Otra evidencia, otras 2 evidencias, hermano, es Salmos 48, 1 y 2, Isaías 14, 13, que nos dice que el trono de Dios está en el norte. Y en el norte del santuario estaba la mesa de los panes. Esa es la representación de la coronación de Cristo y el lugar donde Él se sentó. Ahora vamos al tercer lugar donde se encuentra o siguió Cristo. Recordemos, hermanos, que dije que en el atrio estaba el ministerio de Cristo como el Redentor. Ahora estamos en el lugar santo donde tenemos a Cristo, como en su ministerio de intercesor, de mediador. Ahora vamos al capítulo 8 del Apocalipsis, siguiendo la secuencia del Apocalipsis del santuario, donde se encuentra Jesús en las trompetas. O sea que el altar de incienso, que es el próximo mueble que viene a continuación, está representado por las trompetas. Vamos a leerlo.
Apocalipsis capítulo 8, versículos 2 y 3. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y le fueron dados 7 trompetas. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese por las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿De qué trono? No del trono del lugar santo, ahora es el trono del lugar ¿qué? Santísimo. Porque las trompetas, si sigue la secuencia, sigue más adentro del trono y se encuentra, el altar de sacrificio se encontraba en la misma puerta para entrar al lugar santísimo. ¿Ok? Vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. ¿Qué sucedió ahí? Miren qué interesante, hermanos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto fue vista en el templo, y hubo relámpagos, truenos, voces, y un terremoto, y grande granizo. Hermanos, las trompetas era una fiesta que se daba para anunciar el día de la expiación. Y el significado de las trompetas era el llamado al arrepentimiento, a la conversión. ¿Por qué? Hermanos, porque venía juicio. Y teníamos que arrepentirnos, o nos arrepentimos después del juicio. Bueno, hay mucha gente que se van a arrepentir después del juicio, pero de nada les va a servir después que se cierre la gracia. Antes de la expiación estaba la fiesta de las trompetas, hermanos, y nos llamaba al arrepentimiento. Trompeta, el altar de incienso, las oraciones. ¿Qué hacía el sumo sacerdote cuando hacía el trabajo de expiación? Echar dentro de su trabajo, echar incienso. Y afuera el pueblo estaba como orando, compungido. El pueblo estaba realmente llorando, gimiendo, clamando para que los pecados fuesen perdonados. Hermano, Jesús pasó al lugar santísimo en el año 1844. Estamos en el año 2017. Presto el sumo sacerdote para salir del lugar santísimo. Si para entrar la fiesta de las trompetas nos indicaba que teníamos que estar en arrepentimiento, en convicción, en transformación de nuestras vidas, ¿qué será hoy día, hermanos? Si todavía hay hermanos que hay que seguir hablándole mucho de la reforma pro salud, porque comen todavía cada porquería. Imagínense, hermanos. Hermanos, ¿dónde estamos nosotros? Físicamente en cada país que usted me está escuchando ahora mismo. Pero por fe, ¿dónde está usted? Tenemos que entender esto, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice que tenemos que estar en lugares celestiales donde Cristo está. Hermanos, ¿cómo podemos estar físicamente aquí y espiritualmente allá? Por nuestros hechos. Por nuestros hechos. Hermanos, voy a contarles 2 historias. La historia de Abraham y la historia de Isaac. Ambos vivieron 1900 años antes de que Cristo fuera a la cruz. Mi pregunta, ¿dónde ambos estuvieron por fe? 1900 años antes. Estuvieron en el Calvario. Abraham entendió claramente lo que el Padre sufrió, lo que el Padre amó, lo vivió en carne propia. Isaac vivió en carne propia la obediencia del Hijo. Hermanos, y nosotros, por nuestros actos, porque fue por el acto de entregar a su Hijo que Él estuvo
en el Calvario. Fue por los actos de haberse entregado a su padre en obediencia sin recriminar nada que Isaac estuvo en el Calvario. Hermanos, el libro de Mateo capítulo 25, versículo específicamente, versículo 40, dice lo siguiente. Eso que nos está narrando Jesús en Mateo 25 es sobre el día de la expiación, es sobre el juicio. Dice el 31, antes de pasar al 40, vamos al 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, versículo 32, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mis hermanos, ¿dónde es que se va a efectuar la separación de los cabritos, de las ovejas, del trigo, de la cizaña, de los limpios, a los sucios, de los píos a los impíos? En el juicio. Y el versículo 33 dice, y pondré las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y más adelante da los actos por los cuales seremos juzgados en ese juicio. Oiga, hermano, qué tremendo. De lo que nos habla ahora es de nuestros actos de amor hacia el prójimo. Eso va a determinar dónde estamos por fe. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Sigue diciendo Jesús, perdón, siguen diciendo ellos, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo te vimos? ¿Cómo hicimos todo esto? Respondió el versículo 40 que le cité. De cierto os digo, en cuanto le hicieres a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieres, o a mí me lo hiciste. Óigame, hermano, es un acto de fe, un hecho que demuestra dónde estamos. Hermanos, ¿recibimos nosotros a Cristo en nuestro hogar? Pero yo les pregunto, ¿recibimos a Cristo? ¿Nosotros amamos a Cristo? ¿Nosotros no discutimos con Cristo? ¿Nosotros obedecemos a Cristo según nuestras palabras? Oiga, hermano, yo te pregunto, ¿recibes a Cristo pero no recibes a un indigente a tu casa? Que todavía no estás recibiendo a Cristo. ¿Peleas y discutes mucho con tu cónyuge? Hermano, en el lugar santísimo no se discute. Ahí no hay discusión, ahí no hay enojo. Peleamos con nuestros hermanos al punto de sentir emociones y sentimientos de enojo. Estamos violando la ley, estamos matando. Hermanos, vamos a estar con Cristo de acuerdo a nuestros hechos. Físicamente donde estemos, pero espiritualmente estaremos con Cristo de acuerdo a los hechos. Y recuerden, hermanos, según Mateo 25, estamos en expiación, estamos en juicio, y Jesús se encuentra ahí. Vamos a concluir. No creo que tenga tiempo para las cabañas o para lo último, pero no importa, eso lo podríamos dejar para otra ocasión. Vamos a concluir mejor solamente con la expiación, con el último. Hermano, ¿dónde fue Cristo? Después del lugar santo al lugar santísimo. ¿Dónde se ve eso? Apocalipsis capítulo 15, versículo 5.
Y después de estas cosas miré, bueno, ya vimos Apocalipsis 11:19, pero vamos a ver otro, Apocalipsis 15:5, y después de estas cosas miré, he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto, y salieron del templo de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino puro, resplandeciente y ceñido de oro por el pecho de oro. Y miren lo que dice el versículo 8. Y el templo se llenó de humo con la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar a este templo hasta que fueron consumados las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿En qué momento se desarrolla ese evento, hermanos? Cuando se cierra la gracia en el lugar santísimo. Porque el altar de incienso que estaba en el lugar santo, según Éxodo capítulo 25, Hebreos capítulo 9, versículo 4 y 5, nos muestra el altar de incienso dentro del lugar santísimo, puesto que Jesús no podía dejar el ministerio de intercesión para ir a hacer juicio. Se lo llevó, está en ese lugar. Pero hermano, cuando se cierre la puerta de la gracia, ni puede salir humo, ni puede entrar más oraciones. Por eso la casa se llenó de humo. ¿Están entendiendo, hermanos? El lugar santísimo, lo que sucede, y dice que de ese lugar, en el lugar santísimo, en el altar, en el arca del pacto, salen las 7 plagas posteras. Eso es algo ya harto sabido dentro del adventismo, que las plagas salen de ahí. ¿Dónde más vemos que salen plagas del arca del pacto? En 1 Samuel 10, cuando los filisteos se robaron el arca del pacto, que salieron plagas. De esta misma manera salen las plagas. Y ahora estamos aquí, Apocalipsis capítulo 15 en adelante, nos muestra a Jesús en el lugar santísimo ejecutando juicio. Y por último vemos, hermanos, el capítulo 40, luego en la expiación. ¿Recuerdan, hermanos, en la expiación? ¿Qué sucedía en la expiación? Se tomaban 2 machos de cabrío, uno por la suerte de Jehová, que era el que se mataba, y el otro era por la suerte de ¿quién? De Azazel o del Hasatán. Y ese macho de cabrío, por el Hasatán, cuando se limpiaba el santuario de los pecados que habían sido perdonados y ahora tenían que ser borrados, hermanos, se depositaba en ese animal, que era llevado a un abismo y era lanzado para que se despeñara y muriera y luego fuese quemado. Y vamos al capítulo 20 de Apocalipsis para que veamos, no sé si están captando todo. Mire, empezamos por el capítulo 1, ya vamos por el 20, según el santuario, y vemos todo el ministerio, todo el entendimiento del libro del Apocalipsis en el santuario. Y dice, y vi del 1 al 5, capítulo 20 del 1 al 5 del Apocalipsis, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al diablo, aquella serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y a los que estaban sentados sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hermano, ¿qué evento nos está hablando aquí? El milenio, donde Satanás ha sido, ¿qué? Atado. Igual que el macho de cabrío era llevado al desierto, era representativo de eso. ¿Cómo es la conclusión del enemigo, hermanos? Se irá de un abismo y será el último en quemarse. Es lo mismo que le sucedía al macho de cabrío. Hermanos, como vemos, podríamos concluir con las cabañas. Brevemente pudiéramos decir, porque no puedo entrar de lleno a las cabañas, era que la cabaña se celebraba donde la gente salía de sus hogares, iban a Jerusalén, estaban 7 días, montaban sus casas de ramas de árboles, y luego que pasaba esa fiesta,
volvían a sus casas. Hermano, después del milenio, nosotros estaremos celebrando la fiesta de las cabañas en el cielo con Jesús durante 1000 años, pero ese no va a ser nuestro hogar permanente, sino que volveremos a nuestro hogar aquí en la tierra, donde serán cielos nuevos y tierras nuevas. Hermanos, vemos cómo la secuencia del libro del Apocalipsis sigue el orden del santuario. Pero más importante que entender todo eso, hermanos, es saber, como dije ahorita, dónde estamos nosotros en fe. La hermana Güey escribió estando viva. Su última profecía la escribió en el año 1915, en el libro de Profetas y Reyes, página 444, donde dijo, haciendo relación al libro de Esther, dijo, citando Apocalipsis 12:17, muchos de los que viven hoy día verán cumplirse esta profecía. Actualmente existen un grupo de personas muy limitadas que tienen alrededor más de 100 años. Pero una persona no puede durar más de 120 años, lo más que puede durar un ser humano. Y dicen las estadísticas que todos los años hay personas que pueden durar más o menos 120 años, algunas personas, y puede haber entre 15 o 20 personas cada año que tengan esa edad. O sea que pronto va a llegar el momento que no van a haber personas que vivieron en el 1915. Hay gente viva actualmente que vivieron en el 1915, nacieron, estuvieron cerca del 1915. Hermano, ¿qué quiero decir con esto? Yo no estoy poniendo fecha. Yo no estoy diciendo nada de eso. Lo que sí estoy diciendo, o mejor dicho, lo que sí estoy reproduciendo, lo que la hermana White dice, pronto comenzará el juicio por los vivos. Pronto, dijo ella. Los eventos cada día se van realizando. Ya no podemos estar diciendo que pronto van a ocurrir las cosas. Hermanos, nosotros estamos viviendo encima de los eventos que ya se están desarrollando. Pero como la fiesta de las trompetas, Dios con su voz nos está diciendo a través de los eventos, a través del libro del Apocalipsis, a través del santuario, nos está diciendo que pronto va a venir, que pronto va a ocurrir el cierre de la puerta de la gracia, que pronto viene la ley dominical, que pronto nuestras vidas, si no han sido entregadas y transformadas, si no va a haber santidad, no veremos a Dios. Es la importancia de estudiar estas cosas, no para saber más, no para ser teólogos, sino saber cuán pronto están por ocurrir los últimos eventos que van a sellar a su pueblo. Que Dios nos guarde y nos bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea por siempre tu nombre en esta noche otra vez. Gracias, Padre, por permitirnos exponer tu palabra, pero más importante, Señor, gracias por decirnos que las cosas están por ocurrir y que nuestras vidas ya tienen que ser transformadas, que tenemos que obedecer como hizo Isaac, que tenemos que obedecer como hizo Abraham, que por hecho vivamos en el lugar santísimo del santuario celestial. Ayúdanos, Padre, a llegar hacia esa meta. Gracias, mi Señor, y bendíganos siempre. Por Jesús. Amén. Amén, amén. Damos gloria a Dios por ese mensaje, ¿verdad? Tan glorioso, y gracias a Dios que hoy pudimos escuchar este mensaje bastante claro, ¿no? Para aquellos que no lo pudieron escuchar, hermanos. La hermana Brenda lo pone en YouTube, el fuerte clamor final, el hermano Carlos Iglesias. Carlos, tengo una pregunta que hacer, o pues algo que escuché ahí. Comentaste que pues hay gente en este momento que dicen que son Filadelfia.
Pero yo siempre he dicho, me sostengo en este punto, no porque yo lo diga, no. Lógicamente, pues debo entender porque si somos la Odisea, claro, no tenemos que ser, estamos en la época o en la etapa de la Odisea. Pero no, un laodicense no va a heredar el reino de los cielos. Ahora, sí tenemos que adquirir las características de Filadelfia, las características positivas de Filadelfia. Pero comentaste de que muchos, al volver a Filadelfia, entran al lugar santo. ¿Es correcto? Porque ahí está, mira, eso que tú dices, es lo siguiente. Hay cosas positivas en cada una de las iglesias, hasta de Tiatira, que representa el papado. Ahí se hablan cosas positivas que tenemos que tenerlas. No por eso vamos a hacer Tiatira. Hermano, es que lo que nos está indicando, no es el estudio porque yo lo traje, es lo que nos dice el santuario. Nosotros empezamos en el campamento y concluimos en el lugar santísimo. ¿Dónde está Filadelfia en el lugar santísimo? No está. Porque Filadelfia recibe reprensión, como la recibió Tiatira, como la recibió Pérgamo. ¿Me entienden? No, mis hermanos, nosotros vamos hacia la última. Es que la última iglesia, todas esas 7 iglesias son las iglesias militantes. El estudio, o sea, el santuario lo acaba de decir. Nosotros tenemos que estar en el lugar santísimo y allí surge, que la hermana Güey en ningún momento habla que sí tenemos que ser Filadelfia, no sé dónde sacan eso. Que tengamos que tener cualidad de Filadelfia, claro, como hay que tener la de todas. Pero en el lugar santísimo, quien se muestra es Apocalipsis capítulo 12, 17, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, el remanente a los 144,000. Esa es la iglesia triunfante. Ese es el trigo. Ese es el trigo, porque la iglesia remanente, los 144,000, van a vivir sin intercesión, por lo tanto son perfectos, no van a pecar. No hay reprensión para ellos. Y Filadelfia recibe reprensión. O sea, teológicamente no tiene eso ninguna validez. Nosotros tenemos que estar mirando al lugar santísimo. Y dice la hermana White, lo que sí la hermana White nos insta en una cita, nos dice, esforcémonos con toda la fuerza que Dios nos ha dado para ser de los 144,000. No dice para ser Filadelfia. Amén, amén, tremendo. Sí, tremendo, de verdad que me gustó. Hermanos, Carlos, permíteme un segundo, porque yo sé que hay hermanos que quieren alguna pregunta o un comentario. Marquen estrella 61 para sus comentarios o su inquietud. Adelante con su comentario, hermano o hermana, adelante. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Habla Betania, mucho gusto. Betania, Dios te bendiga, adelante. Igualmente, hermana, muchas bendiciones en el nombre del Señor para todos. Y al pastor o predicador, que Dios lo siga usando grandemente. Está muy, pero muy interesante esa explicación, esa prédica que él ha dado esta noche. Hermano, mi pregunta es, exactamente somos 144,000, porque yo voy, si Dios quiere, con el poder de Dios. Una pequeña pregunta. Uno tiene que estar, como dice la palabra de Dios, por supuesto, pero así dice que por donde quiera que haya el cordero, ir uno. O sea, uno tiene que consagrarse de una manera que volver al tiempo cuando el Señor hizo el mundo. Para mí es eso lo que yo pienso, en todo. Serle fiel a Dios en todos los momentos, en todos los lugares. Mantenernos con la ayuda de Él, porque si no, no podemos nada. Para ser uno de los 144,000. Sí, hermana, yo entiendo su pregunta y es correcto. O sea, tenemos que volver al inicio. Fíjense qué interesante que Tito capítulo 5 nos habla del lavacro, que es la regeneración y el nacer de nuevo. Fíjense que la implicación de nacer de nuevo es que nos lleve al Edén. Amén. Los 144,000 no comen carne, en el Edén no se comía carne. No había pecado. O sea, esa es la condición, exacto, hermano, en eso tienes razón.
cuando se llama de volver, incluso la hermana White dice que debemos, que en la página 52 del Conflicto de los Siglos dice que debemos vivir la fe primitiva, la iglesia primitiva. No es que nos esté enviando atrás como tal. Esa iglesia vivió como, en su mejor momento, sacrificaba y lo daba, daban hasta su vida. Gloria a Dios. Y los 144,000 tienen que dar, bueno, no van a dar su vida porque van a estar vivos, pero van a haber muchos varones, los mártires. Los mártires son unos que lo que los va a diferenciar de los 144,000 es que no van a estar vivos, pero van a tener el mismo carácter. Okay. 144,000 van a estar vivos, sí, hermano, hay que volver al Edén, esa es la meta, volver al Edén. Y en el Edén no se comía carne, en el Edén no se pecaba, aunque hubo pecado, ¿no? Pero la idea es volver al Edén. Exacto. Entonces mi otra pregunta, hermano, es, así como yo quería saber eso de los mártires y de los 144,000, si son los mismos o los mártires es para completar lo que faltan. No, los mártires y los 144,000 no son los mismos. Porque porque los 144,000 son los que van a estar vivos. Vivo, esperar el Señor. Cuando venga Cristo, los mártires ya han muerto, que van a resucitar, obvio, todos van a resucitar, pero los 144,000 nunca van a ver muerte, nunca conocieron la muerte. Okay. Pero yo lo que quería decir exactamente era, por ejemplo, que Dios me permita que yo sea mártir, contarle que yo me salve, que haga lo que quiera conmigo. Amén. Si yo supongamos que sea de los mártires, ya yo no voy a pertenecer a los 144,000 porque ya yo voy a ser mártir para completar lo que faltan, ¿sí o no? Sí, hermana, pero deben decir una cosa, los mártires al final van a recibir un premio muy grande para Dios, aunque recordemos que el premio más grande es que estemos con Cristo en la eternidad. Pero por ejemplo, los 144,000 son los que estarán con Jesús en todo momento, cuando Jesús esté viajando. Ellos 144,000 van a tener el privilegio de estar con Jesús todo el tiempo. Exacto. Es básicamente lo que estamos viendo en el santuario, que está el sumo sacerdote con los levitas. Los 144,000 son esos levitas que estarán ayudando y estarán con el sumo sacerdote, con Cristo Jesús, por la eternidad. ¿Se imagina qué privilegio es ese? Pero hermano, siempre veremos, mártires o no, los salvos gozarán de la presencia de Jesús. Eso Gloria a Dios. Nadie tenga duda. Amén. Mi otra, perdón, hermana, que antes que venga otro hermano, yo quiero decir algo a todos los hermanos, ya que yo sé que hay muchos escuchando la prédica, que quiero decirle algo porque yo sé que hay muchos que no lo hacemos. Yo no lo hacía. Hasta el sábado pasado yo entendí que dice en Génesis, no me acuerdo exactamente el capítulo porque me están escribiendo todos los textos que están para yo saber, donde dice que el día sábado no se debe ni encender fuego. O sea, que uno lo que debe de comer ese día es algo ligero, fruta, ensalada, pan, nada que se caliente. Yo le hago una exhortación a los hermanos que quieran hacerlo. A partir de este sábado, por el poder de Dios, yo comeré lo que sea. Y si me da mucha hambre en la noche, después de la puesta del sol, pues comeré otra cosa. Pero en el día no voy a prender nada de candela, ni voy a hacer arroz para calentar otro día. Nada, se acabó. Hasta el sábado pasado pasó, por el poder de Dios. Ahora yo les requiera, no es que hace que sea extremista, pero si el Señor nos manda que estamos del principio, pues tenemos que obedecer. Si queremos ser salvos, tenemos que restringirnos de muchas cosas y dejar de hacer muchas cosas que hacemos y hacíamos. Es volver al tiempo antiguo, o sea, al principio de la generación del Señor, como Dios quiere que nos sea. No sé si será mucho, pero yo digo, lo quise decir ahí ahora, en el grupo. ¿Usted qué me dice, hermano? Bueno, hermana, mire, déjame decirle lo siguiente. Nuestra vida, nuestra obediencia en nuestra vida, obviamente va mucho más allá de la ceremonia, de los ritos, de las formas. Tenemos que entregar nuestro corazón. Exacto. En la medida que cada día más. ¿Verdad, hermana? Yo no soy quien para decir nada de nadie. Cuántos si son o no son, si son liberales, si son extremistas, yo no entro en eso. Obviamente hay unos casos donde hay personas que
pues no pueden comerse cualquier tipo de alimentos, no podemos entonces entrar en ese detalle. Pero si usted, hermana, siente que tiene que comer yo le digo una cosa, hermana, yo he ido al parque o a la naturaleza y durante más de 20 años lo hemos venido practicando, Fernando y Sonia lo saben. Nos llevamos al parque y allí comíamos y almorzábamos y obviamente no utilizamos nada de fuego, yo trato de llevar comida como esa. Ligera, cosa ligera. Exacto, pero bueno, entrar en el detalle de que si por ejemplo estamos en la casa y se hizo un arroz y lo quieren recalentar, pues hermana, yo tampoco voy a entrar en el detalle de que hay que llegar a ese punto, pero yo entiendo su punto, hermana, no se preocupe, no le tenga miedo. Cuando usted quiera hacer una reforma en su vida, no piense en lo que los demás digan, sino lo que Dios quiere. Carlos, ¿puedo opinar algo? Sí, cómo no, hermanito. Sí, permiso. Hay algún detalle importante, yo entiendo lo que la hermana de Tania dice, gloria a Dios, y lo que usted está diciendo, pero hay que tener algo en cuenta. Mensajes Selectos, tomo 2, página 65, dice acerca de los testimonios, nada es ignorado, todo debe tenerse en cuenta, de acuerdo al tiempo y al lugar. Y en cuanto a esta cuestión de calentar las comidas, etcétera, otras personas no se bañan los sábados, porque hay una cita, se dice que no sé qué, y ahí está el problema, hermanos, porque para el tiempo la hermana White, ir a bañarse significaba ir al pozo, coger agua, etcétera, incluso para calentar la comida, pues no era la facilidad, había que coger la leña, etcétera, para calentar la comida, ¿ves? Ahora es diferente, ahora usted una ducha y sale el agua, o prendió la estufa y se prendió y calentó, o sea, pero si lo quiere hacer por convicción, amén, pero basado en la cita no está en el contexto correcto, porque ese contexto aplicado era para su tiempo y su lugar, que era ahí, que eso sí era trabajar en sábado. Es bueno aclarar eso, porque yo sé que puede haber hermanitos, hermanos, que puedan confundir con eso. Adelante, hermano. Ok, gracias, hermano. Okay.